Bueno, queremos saludar a todos nuestros hermanos en las distintas partes a donde pueden visualizar este video para comenzar con nuestra clase hoy de Infordemi. Yo creo y considero que quizás este es el último tema por ahora de lo que sería la primera temporada. Tendríamos aproximadamente un mes para descansar si hoy logramos finalizar, y luego volvemos, pero ya con la segunda parte o la segunda temporada de lo que es Infordemi. Aprovecho para decirles que es muy importante que cada vez que usted termine de ver el video, usted le dé pulgar arriba, usted le dé like y también le dé a la campanita que está ahí en la parte inferior, con el fin de que usted pueda tener la notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y estamos en este tema tan importante que hemos titulado A todos nos pasa. Algo importante que debemos resaltar es que estas verdades o la comprensión de estas verdades son, en primer lugar, liberadoras, porque nos liberan, nos descargan, nos descansan, son protectoras, especialmente en este tema nosotros sin planificación estamos generando un ambiente protector sobre nuestras congregaciones y aún sobre las personas que ejercemos un llamado y un liderazgo. Son saludables. Hay muchos mitos que han enfermado la estructura doctrinal de la iglesia y también son vivificantes. Son, como dije, verdades liberadoras, protectoras, saludables y vivificantes. Hay dos versículos con los que yo estuve comenzando la clase que los voy a volver a leer, que son escritos por el apóstol Pablo. Uno de ellos se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 29 y 30, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. 2 de Corintios 11, 29 y 30. Este pasaje evidencia claramente la humanidad reconocida por el apóstol Pablo, en donde declara preocupación, enfermedades, molestias, indignación y debilidades. Algo como aquello que a uno le cuesta entender que pueda ocurrir en una persona que sirve y que está dedicada al trabajo del ministerio. Tenemos condiciones tan humanas que Pablo las menciona en este pasaje bíblico y son las que acabamos de enumerar. También 1 Corintios 9:4, escrito por el apóstol Pablo, dice: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Aquí no solamente encontramos la realidad de un hombre o una mujer que estando al servicio a Dios se enferma, como dice el texto anterior, se indigna, se preocupa, sino que ahora dice Pablo que también tienen derecho de comer como cualquiera, de beber. El verso 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, teniendo en cuenta que Cefas es Pedro. Y recuerde que la iglesia tradicional, la iglesia católica, considera a Pedro el primer papa. Obviamente es un tema de otro punto, pero al considerarlo así, en este caso, la visión católica, Pablo está trayendo a Pedro como un hombre común y corriente, como cualquier otra persona. Luego el verso 6 finaliza diciendo: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar. Y vemos que estos dos versículos evidencian de forma muy clara la condición frágil, débil, humana, normal de todas las personas que están al servicio de la obra de Dios. Yo digo que este tema es liberador, porque cuando tú creces con una visión de perfección y tú le enseñas a la gente que tus líderes o las personas que están al servicio de la obra de Dios son perfectos
y tú te crees el cuento que eres perfecto. Tú vives en una irrealidad y en una esclavitud tratando de demostrar algo que no es. Digo que es protector porque cuando tú vendes esa imagen de ser perfecto, de que eres un hombre de Dios, que no te equivocas, el día que llegas a equivocarte, las personas que te están oyendo, las personas que te han visto durante tanto tiempo, se frustran y en su frustración se alejan del Señor o se debilitan. Entonces, estas verdades los protegen, pero también los sanan. Y digo que es sanador porque cuántas personas hoy por hoy en nuestras iglesias, al darse cuenta que un pastor cometió una falta, un error, o un pastor se equivocó, porque es parte de nuestra clase el reconocimiento de lo que es un hombre de Dios, que siendo un servidor de Dios, teniendo un llamado divino, un llamado al ministerio, no deja de ser un ser humano como cualquier otro. Y cuántas personas que al darse cuenta de esta realidad, que no se les fomentó ni se les enseñó, se enferman. Y esto lo sana, pero también vivifica. Por eso digo, esta clase es liberadora, es protectora, es sanadora y vivifica. Ok, para nosotros entonces debe ser claro que el llamado en alguna medida le otorga privilegios a la persona que sirve al Señor. El único elemento que logra matizar que uno mantenga sus pies sobre la tierra, sobre estos privilegios, oiga bien, los únicos elementos que logran matizar eso, porque es una realidad que también tenemos que aceptar. Ser llamado por Dios es un privilegio. Escoger ser pastor, decidir ser pastor, no es una atribución ni una decisión voluntaria. Yo un día no me paré y dije, yo quiero ser pastor. O una persona que puede escuchar dice, me gusta, algún día seré pastor. Ser llamado y ser parte de este proyecto divino no es una atribución voluntaria que algún día alguien asumió, sino que es una determinación que está en la soberanía absoluta de Dios. Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 9 y dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto no es del que es más inteligente, esto no es del que habla mejor, esto no es de el más espiritual, esto tiene que ver con un acto completamente que está en la soberanía y la misericordia de Dios cuando escoge a una persona para servirle. Esto puede generar algún daño, porque hay personas que se les sube a la cabeza el llamado, se les sube a la cabeza el ministerio, se les sube a la cabeza reconocer y darse cuenta que Dios en ese llamado selectivo, no colectivo, recuerda que la salvación nos produce o nos entrega un llamado colectivo, pero el llamado y el ministerio no es un llamado colectivo, es un llamado selectivo, que lo vimos en el propedéutico. Dios selecciona en soberanía, en misericordia. Y en este llamado selectivo, ciertamente hay ciertos privilegios que los voy a explicar. Tienden las personas, al no tener la madurez correcta ni el carácter, tienden a malinterpretar este llamado y se les suben los humos a la cabeza. Pero los elementos que logran matizar esta preciosa realidad son la humildad y el servicio. De tal manera que estos dos son los únicos que permiten que muchos que han sido llamados mantengan los pies sobre la tierra. Por eso es importante que la persona que ha recibido un llamado de parte de Dios desarrolle en su carácter estas dos cosas, humildad y servicio. Porque la humildad y el servicio logran matizar todo lo que representa el llamado, ya que el reconocimiento especial de honra en el reino de Dios hacia la capacidad de una persona está en servir, siendo esto el elemento que matiza los privilegios del llamado. Entonces, ¿qué logra matizar este privilegio que en la soberanía de Dios recibe un hombre o una mujer al ser llamado al ministerio? ¿Qué logra matizarlo? La humildad
y el servicio. Es decir, una persona que es llamada a Dios debe ejercitar y desarrollar en todo momento humildad y servicio. Porque si no lo hace, esto lo enferma, se le sube a la cabeza. ¿Por qué? Porque el llamado tiene privilegios. No podemos descalificar esta realidad. No podemos subestimar a una persona que fue llamada cuando le estoy diciendo que el llamado no proviene ni tiene que ver con que una persona haya ido a un instituto bíblico. Hay personas que van a un instituto bíblico, estudian y no tienen el llamado. Y hay personas que nunca han pisado un instituto bíblico. Y Dios los llamó. Porque es un privilegio. Y es un privilegio que determina el respaldo. Oiga esto que le voy a enseñar. Determina el respaldo sobrenatural de Dios. Si tú ejerces una labor o un oficio o profesión basado en tu conocimiento, en tu estudio universitario, ¿de qué depende tu oficio? ¿De qué depende tu labor? ¿De qué depende? De dos. Ese esfuerzo depende de dos cosas. Conocimiento, el conocimiento que adquiriste, porque si eres abogado, tuviste que haber estudiado para hacerlo. Y la experiencia. Ahora, si eres un abogado que estás ejerciendo, tienes a tu favor conocimiento y experiencia. Tu respaldo es un respaldo natural, basado en el conocimiento y la experiencia. Pero recuerde que el conocimiento y la experiencia son elementos totalmente naturales. Ahora, la persona que es llamada por Dios al ministerio no depende de elementos naturales, sino que depende de un solo elemento sobrenatural, el llamado de Dios. Y va a tener un respaldo que va a estar por encima de lo que humanamente podríamos enumerar como natural. La persona que es llamada por Dios va a contar con un respaldo sobrenatural. Por eso usted se va a dar cuenta que hay personas que son llamados y necesitan ser formados, necesitan ir a un instituto bíblico porque están crudos, pero tienen lo más importante. Y si no se forman y carecen de la formación del carácter, por ejemplo, para desarrollar estos dos atenuantes que estoy mencionando, humildad y servicio, esa persona, aun y cuando tiene un llamado sobrenatural, no natural, puede fracasar, pero no va a fracasar por causa del llamado, va a fracasar por falta de carácter. Y eso es lo que debe tratar de forzarse en la estructura de un ministerio que goza de llamado. Ok, voy a mencionar por ejemplo algunos privilegios que recibe una persona que tiene un llamado. Hablo de los privilegios que definimos como sobrenaturales. Y esto es interesante. Y es la razón por la que digo que es muy fácil que se le suba la cabeza a una persona. Usted sabía, número uno, que está prohibido murmurar contra alguien que ha sido llamado. Y puede leerlo en el libro de Números capítulo 12, versículo 1 en adelante. Está prohibido que usted murmure contra una persona que tiene llamado. Número 2, no se puede acusar alegremente a una persona que tiene llamado. Primera de Timoteo 5:19. Número 4, no te puedes rebelar contra una persona que ha sido llamada. Ahora, rebelarse no quiere decir que no tengas una posición para reconocer lo humano de esa persona. Rebelarse tiene que ver con un acto espiritual, el desconocimiento de la investidura y la estatura espiritual que Dios le da a una persona que ha sido llamada. Recuerde que ahora que estamos hablando del tema de lo espiritual, conflicto, en demoniología, que es un tema bien importante, demoniología, se enseña que el primer principio satánico que se enumera para una manifestación diabólica
El primer principio satánico es la rebelión. La rebelión es el primer principio satánico. ¿Por qué? Porque recuerde que el primer pecado universal, no hablemos del pecado de Adán y Eva, antes de Adán y Eva, ¿cuál fue el primer pecado universal? En esa cosmovisión de lo que nuestros ojos no ven, más allá del universo y todo lo que existe. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? Se rebeló. Por eso es que incluso la rebelión, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, la Biblia lo considera y lo pone al mismo nivel de la idolatría y la hechicería. Como pecado de adivinación e idolatría es el no prestar atención y el rebelarse. Por eso Dios prohíbe un acto de rebelión. Voy a explicar más adelante lo que esto quiere decir. Lo otro, tampoco se debe divulgar, descubrir la humanidad de quien ha sido llamado. La humanización en personas débiles espiritualmente es destructiva. ¿Ok? Vamos a leer los versículos que señalamos, ¿le parece? Ok, vamos a leer el primero. La murmuración. Estamos hablando de los privilegios. ¿Y por qué es tan fácil que una persona que tiene un llamado, si no logra fomentar el cultivar un carácter cristiano, esto lo puede perjudicar a él? Recuerde que a Sansón no lo mataron los filisteos. ¿Sabe por qué a Sansón no lo pudieron matar los filisteos? Porque Sansón recibió un llamado de parte de Dios. ¿Qué mató a Sansón? La falta de carácter. Los filisteos nunca hubieran podido acabar con Sansón, porque había un respaldo sobrenatural sobre Sansón. Ese respaldo obedecía ¿qué? A un llamado. No era natural. Un juez común y corriente tiene un respaldo natural. Recuerde lo que le dije hace minutos. Todo oficio en esta vida tiene como respaldo condiciones naturales, que es el conocimiento que adquiere, bien sea en la universidad, en la escuela, en el posgrado, y la experiencia. Eso es natural. La persona que recibe un llamado de parte de Dios no cuenta con elementos naturales. Cuenta con elementos porque Dios está comprometido con esa persona a la que llamó, otorgándole privilegios. No puedes murmurar contra una persona que ha recibido un llamado. Números 12:1. Dese cuenta que esto no tiene que ver con reconocer que la persona se equivoque y que usted pueda reconocer la equivocación y puede incluso increpar con el respeto a una persona con llamado. No hemos llegado allí. Estoy diciendo los puntos que determinan el privilegio, como cualquier oficio. Por ejemplo, un bombero ejerce un oficio de bombero. Obvio. Pero usted sabe que por ser bombero él tiene privilegio. Y cualquier persona que ejerce un oficio, cualquier persona, dentro del gremio en el que se desarrolla, tiene privilegios en relación a los que están fuera de él. Por ejemplo, una persona que trabaja en un banco, por ser trabajador de un banco, usted sabe que tiene privilegios en cuanto a préstamos, en cuanto a aspectos financieros. Un presidente tiene privilegios. Él no es mayor que otra persona como ser humano, pero en cuanto al oficio, hay privilegios que le otorga el oficio mismo. Sí me estoy explicando lo que les quiero decir, ¿verdad? El llamado al ministerio es exactamente igual. Por eso estoy enumerando por lo menos 4 el día de hoy. ¿Quién puede leer Números 12:1? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Qué es una mujer cusita? Una mujer de color. Okay, pareciera ser que el problema era que ellos no estaban de acuerdo con que Moisés haya tomado por mujer. Sí, el racismo es... Y vamos a ver, usted quiere ver de dónde proviene y cuál es el origen del racismo. Precisamente de esto que estamos compartiendo y les estoy enseñando. Increíblemente, ya lo vamos a analizar. Ok, entonces Moisés, bueno, le gustó una negrita, me disculpan
Color. Una mujer de color, le gustó, pues. Una cosita. Los hermanos, María y Aarón, recuerde que Aarón era sacerdote y María era profeta, profetisa. María, Miriam. ¿Ok? De paso, usted sabe que María, la Virgen María, en realidad no se llama María. ¿Sabe que esa es la traducción, la transliteración del nombre al español? La madre de Jesús es Miriam. ¿Sí? La madre de Jesús es Miriam. El nombre de la madre del Señor. Interesante, ¿no? Porque no toda la vida la Virgen María. Pero estructuralmente y etimológica, en la etimología del nombre, María no es María, María es Miriam. Ok. Sigue leyendo, disculpa, Geraldina, fuerte. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por vosotros? Párate ahí un momentico. ¿Qué estaba diciendo María y Aarón con ese comentario? Solamente por Moisés ha hablado. ¿Qué estaban diciendo? Que ellos también, Dios los usaba a ellos. Ah, Dios usa a Moisés. Bueno, gran cosa. Dios también me usa a mí. Dios también habla por mí. Especialmente recordándoles que María era profetisa y Aarón era sacerdote, sumo sacerdote. Y en ese momento ellos están asumiendo su oficio. Y en su oficio obviamente ellos se daban cuenta que Dios los usaba. Ahora recuerde que en un oficio natural el respaldo es natural. Ellas le dicen entonces a Moisés, no, Moisés, Dios te usa a ti, gran cosa. Ay, sí, pero también nos usa a nosotros, porque la expresión es solamente por Moisés Dios ha hablado, dando a entender, también ha hablado por nosotros. Sigue leyendo, Geraldina. Y lo oyó el Señor, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Qué oyó el Señor? El comentario de él. La murmuración. Dios oye la murmuración de las personas que hablan en contra de alguien que fue llamado. Tremendo. Y lo oyó Dios. Ahora, Moisés había desarrollado algo interesante. Moisés había ejercitado el carácter. O estaba ejercitándolo por lo menos. Porque dice que era Moisés el hombre más manso de toda la tierra. Voy a concluir porque quiero analizar los siguientes puntos. ¿Qué ocurrió con María y Aarón? Vino una lepra que los enfermó y hasta que Moisés no oró por ellos, no sanaron. Mire, hay un amigo en común de la familia Orejuela y de Vladimir, Miguel López. Miguel López me cuenta, y él debe estar allí oyendo la clase, yo sé que él debe estar oyendo la clase. Solamente lo voy a mencionar a él para no comprometer a más nadie. Pero en esa época de la iglesia donde él asistía, el templo pentecostal de Catia, había un grupo de hermanos que hoy en día son evangelistas, gente que buscaba del Señor. Él me dice, él podría de repente hasta corroborarlo, que ellos ayunaban. Ese grupo de jóvenes estaba en esa etapa de fervor, de búsqueda espiritual. Y ellos ayunaban y hacían vigilias. Un día, el hermano Mora, el pastor Eliodoro Mora, no recuerdo qué fue lo que pasó, como que había algo ya allí que se estaba como escapando y él le dijo que no vigilaran más. Yo no recuerdo quién de ellos o cuántos de ellos. Solo sé que estaba un hermano que hoy en día es un siervo del Señor, creo que es Marcelino Sojo, si no me equivoco, que era parte de esa generación, de ese grupo. Hablaron en contra del hermano Mora. No recuerdo quién fue o quiénes fueron los que se enfermaron. ¿Sabe hasta cuándo se le quitó la enfermedad?
cuando ellos le pidieron perdón al pastor y él oró por ellos. Esto se repite aquí en la Biblia, o mejor dicho, ese caso es una repetición de lo que está en la Biblia. María y Aarón murmuraron contra Moisés, Dios los oyó, vino una lepra y hasta que Moisés no oró por ellos, no se les fue aquella plaga que recibieron. Número 2, no se puede acusar. Una cosa es murmurar, ahora otra es acusar. No se puede acusar a una persona que ha recibido un llamado de forma alegre, no es que no se pueda, de forma alegre. Primera de Timoteo 5:19. Ajá. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Es decir, Pablo está diciendo, para que tú te atrevas a acusar a alguien, no puedes acusarlo porque tú quieres o porque un día te dio... No, Pablo dice, contra un anciano, está escribiéndole a Timoteo, una persona que está al servicio, no admitas acusación. Ahora, si realmente la situación es grave con una persona que está cometiendo exceso, debe tener por lo menos 2 o 3 testigos. Del resto, no, yo vi, yo oí. Eso es muy delicado en contra de una persona que ha recibido un llamado. Número 3, no te puedes rebelar contra alguien que ha sido llamado. Números 16:5. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor mañana, y el varón a quien el Señor escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Ok. ¿Usted recuerda la rebelión de Coré, Datán y Abirán? Mire, en la Biblia son las únicas personas, las únicas que descendieron vivas al mismo infierno. Mire, porque todo el mundo para morir, para ir al infierno, si es que va al infierno, tiene que morirse. Usted sabe lo que quiere decir la Biblia que dice que descendieron vivos. Imagínense lo que puede representar la rebelión. Por eso le decía, mire, en demoniología, el primer principio satánico, a través del cual pueden existir distintas formas para que operen demonios y fuerzas espirituales, el primer principio satánico es la rebelión. La rebelión es la falta de reconocimiento de la estatura y la investidura espiritual de una persona que ha sido tomada y llamada por Dios. Aunque se puede ver rebelión en muchas otras esferas. Mire, los principios de rebelión son tan poderosos que aun y cuando usted no esté de acuerdo con un gobernante secular, Dios prohíbe que usted hable en contra de esa persona. En los días de Pedro, el rey era Nerón. Y siendo Nerón el rey, la Biblia describe a Nerón como un hombre malo. Nerón violó a sus hermanas, quemó Roma. Nerón era homosexual. Nerón era un hombre malo. ¿Sabe qué es lo que escribe Pedro de Nerón? Honrad al rey. Eso es lo que dice. Usted se pregunta, entonces quiere decir que las personas cuando están en posiciones de autoridad y han recibido una investidura, nadie puede hacer nada. Dios es responsable de las personas que llaman. Por eso Dios los llamó. Ahora, usted tiene derecho de qué, pastor, y si hay exceso, si hay abuso, haga lo que hizo David. David se fue. Pero incluso cuando ve a Saúl en la cueva, no se atrevió a levantar su mano contra él. Es preferible que usted se vaya y no que genere actos de rebelión. Primera de Samuel capítulo 15, Dios desecha a Saúl bajo una enseñanza poderosa cuando le dice que la rebelión
eran semejantes al pecado de la idolatría y al pecado de la hechicería. Si usted no está de acuerdo con algo, recuerde que como las personas que han sido llamadas por Dios se pueden equivocar. Y a lo mejor usted tiene mucho que aportar, mucho que enseñar a alguien que ha sido llamado, porque es humano. Esta es la parte importante de nuestra clase, es humano. Pero usted tiene que tener cuidado que a pesar de que es humano, nunca debe dejar de perder de perspectiva el llamado que recibió de parte de Dios. La investidura y la autoridad espiritual que ejerce esa persona. Leemos el último versículo bíblico sobre este aspecto que se encuentra en Génesis 9:18. No te debes burlar, divulgar ni descubrir la humanidad de quien ha sido llamado. Cuando hablo de la humanidad, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Saben cuál es el gran problema de las personas que ejercen autoridad espiritual? Que ellos deben relacionarse siempre con las personas, pero no todas las personas tienen la madurez para relacionarse, estar cerca, vivir con personas que han recibido un llamado, porque eso es un arma de doble filo. Porque cuando usted está cerca de una persona que ha recibido un llamado, usted va a conocer de ellos algo, va a conocer su desnudez, porque usted lo va a ver hombre, usted lo va a ver mujer, porque ver al pastor en el púlpito es una cosa, pero verlo en bermudas, verlo comer, verlo bravo, verlo triste, verlo errar, lo humaniza, porque todo esto determina la desnudez. Es decir, todos tenemos una ropa que nos cubre. E incluso las personas que tienen un llamado, y no me refiero a la ropa física, tenemos un ropaje, tenemos una ropa que nos cubre, todos. Y cuando tú estás en tu entorno más íntimo, en tu círculo más íntimo, esa ropa no está. Porque tú conoces, mientras más cerca, conoces a la persona tal cual es, lo conoces desnudo. No me estoy refiriendo a lo físico, a la desnudez física. Me estoy refiriendo, conoces a la persona en su desnudez porque lo conoces bravo. Por ejemplo, a mí me preguntan, o a mí hay personas que me dicen, o me han dicho, mejor dicho, en alguna oportunidad, pastor, usted es un hombre de Dios. Y yo le digo, ¿cómo tú lo sabes? Tú no sabes si yo soy un hombre de Dios. Porque en el púlpito cualquiera es un hombre de Dios. Cuando alguien predica, cualquiera es un hombre de Dios. ¿Sabe quién puede decir si yo lo soy o no? Los que viven conmigo. Los que me conocen, no cuando estoy orando ni predicando. Los que me conocen comiendo. Los que me conocen recién parado, con lagaña en los ojos. Los que me conocen con sueño. ¿Quién? Mi familia. La que puede decir si yo soy o no un hombre de Dios es mi mujer y mis hijos. No es que los demás no lo puedan decir, pero la objetividad de ellos son ellos, porque ellos conocen mi desnudez, me conocen en mi realidad tal cual soy. Pero cuando tú abres ese acceso a ese círculo íntimo, a personas para que de alguna forma entren, tú estás permitiendo que ellos vean tu desnudez. Es el caso del texto de Génesis 9:18. ¿Ah? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de... Primer error, el hombre de Dios, el hombre que salvó al mundo, el hombre a quien Dios le dijo que construyera un arca, el hombre que tuvo una unción para meter leones con ovejas en un mismo sitio sin que se lo comieran. Imagínense el peso, la talla, la investidura espiritual que tenía Noé, que dentro del arca el león estaba sujeto a Noé como una autoridad, al punto que logró hacer que convivieran animales salvajes y animales domésticos en un mismo sitio sin que ninguno se comiera a otro.
Eso solamente podía ocurrir con una persona que tenía un llamado. Ahí usted ve lo sobrenatural del llamado, porque eso no lo podía hacer ni el mejor cuidador de zoológico, ni el mejor domador de leones. Que de paso, yo no creo que Noé haya estudiado cómo domar leones. Todo lo que hizo Noé, lo hizo bajo una investidura y un llamado sobrenatural. Los leones vivieron en un mismo espacio, con tigres, con elefantes, con ovejas, con perros, con gatos, con osos. Todos ellos convivieron juntos. Y la autoridad que había sobre Noé era una autoridad tan de Dios, tuvo un llamado tan de Dios, que ningún animal se comió a otro durante el tiempo, las semanas que vivieron dentro del arca. Y luego que salen del arca, que salen de su cobertura, cada quien volvió a lo suyo, pero mientras estuvieron bajo la cobertura de Noé, el animal salvaje respetó al animal doméstico. Yo trato de pensar un poco en eso y me imagino lo que es la investidura sobrenatural y la investidura de una autoridad espiritual sobre una persona. Me imagino al león de pronto tratando de comerse y Noé levantar la mano. Y cuando hay una autoridad que ha sido delegada por Dios, mire hermano, créame que eso no es natural, eso es sobrenatural, eso es espiritual, eso no tiene comprensión humana. Pues el hombre de Dios sale del arca, labra la tierra y se echa unos guamazos, como decimos en Venezuela. Se echa sus guamazos, se echa los palos, decimos allá, y se emborrachó. Él tenía 3 hijos. Su hijo más pequeño, su hijo menor, el más inmaduro, era Can. Era el hijo menor de Noé. Obviamente, la Biblia hace un reflejo y lo coloca como el hijo menor para calificar su posición y determinar que era quizás el más inmaduro de los hijos de Noé. Cuando Noé está allí, está desnudo, obviamente borracho, Can lo ve, el hijo menor. Ve la desnudez del hombre de Dios. Ve la desnudez de la persona que tenía una autoridad espiritual sobre su vida. ¿Y qué hizo Can? Dice la Biblia que se burló. Dice la Biblia que después de burlarse, lo divulgó. Y al divulgarlo, descubrió. Eso es como cuando una persona está cerca de ti, tú como pastor, y le das ese acceso a las personas y dicen, no, yo conozco al pastor. Yo sí sé quién es él. Por eso es que no todo el mundo debe ni puede estar cerca de una persona que ha recibido un llamado, porque va a conocer que ese hombre a quien Dios usa es tan humano como usted. Puede cometer los mismos errores que usted, pero nunca pierde la autoridad espiritual del llamado que ha recibido. Y si usted no tiene la madurez para entender eso, mire lo que ocurrió. Cuando esto ocurre, vienen los 2 hermanos mayores. Vean lo que es la madurez frente a la inmadurez. Sem y Jafet se dan cuenta de lo mismo. Y dice la Biblia que vinieron de espalda. ¿Y qué hicieron? Lo cubrieron. ¿Está entendiendo la terminología espiritual? Uno lo descubrió y los 2 que tenían la madurez. Por eso es que mire, para estar cerca de una persona que ha recibido un llamado y que sirve a Dios, hay que tener madurez. Porque si tiene inmadurez y el pastor o la persona con llamado le da acceso, no solamente usted va a tener conocimiento de que esa persona es humana, porque cuando él lo vio desnudo, a lo mejor lo primero que pensó Can es igualito a cualquier otro. Ay, no es nada del otro mundo. Ay, yo cuando lo veía dando las instrucciones, construyendo el arca, y cuando lo veía predicando 120 años, ay, tan ungido que se veía. Otro igualito, tiene los mismitos que tengo yo allá. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Y esa inmadurez no le permitió poder darse cuenta que los hombres de Dios son humanos, y cuando una persona humaniza al hombre de Dios y no es maduro,
atrae sobre sí maldición. ¿Qué hizo Can? ¿Qué hizo Sem y Jafet? También vieron al hombre desnudo. Pero miren lo que es la madurez. Tomaron vestidura, fueron de espalda y lo cubrieron. Mire, es verdad que el pastor es gritón. No es mi problema, no es tu problema. Usted cubra a los hombres de Dios. Ay, yo he tenido la oportunidad de compartir con el pastor. Resérveselo. Eso es un privilegio también que usted ha recibido de parte de Dios. Cuando Noé recuperó la cordura luego de su borrachera, dice la Biblia, que sentenció una maldición sobre Can. Dijo, siervo de siervo serás. Usted sabe hacia dónde se fueron la mayoría de los descendientes de Can. Hacia la parte de África. Poblaron la parte de África. Mire cómo trascendió esta maldición. Que hoy en día nosotros somos conscientes de algo que Cristo vino a liberar, algo que Cristo vino a derribar, que es la barrera y la xenofobia y el racismo, porque para Dios todos son iguales, pero todo ese problema que usted vio con el que luchó Martin Luther King, Malcolm X, eso que decíamos ahorita cuando la mujer cusita, la mujer de Moisés y María y Aarón criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer de color. Eso viene de la maldición que fue lanzado sobre la descendencia de Can. Porque una de las cosas que le dice, siervo de siervo serás. Por eso usted ve que hay personas que a veces en las iglesias, cuando hablan mal de los líderes, nunca crecen. Están llenos de talento. Y empiezan a vagar de iglesia en iglesia tratando de que la gente vea su talento, pero nunca se desarrollan. Porque está implícita una maldición sobre las personas. Que ciertamente esta clase tiene que ver, a todos nos pasa, que usted pueda reconocer la naturaleza, la humanidad, la fragilidad, la debilidad del hombre que sirve a Dios, pero que usted entienda que su oficio en el servicio a Dios le da lugares de bendición y de privilegio. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que en el tema de los oficios, oiga bien, yo le pregunto esto. ¿Los hombres de Dios se equivocan después de todo lo que hemos hablado? Claro que se equivocan. Son humanos. Mientras más cerca usted esté de ellos, más se va a dar cuenta. Quiera Dios que usted tenga la madurez de Sem y Jafet. Pero si usted no tiene esa madurez, probablemente eso termine siendo el conocer, la confianza, termine siendo un arma de doble filo que termine afectándolo a usted. Ahora yo pregunto también, ¿será que los médicos se equivocan? ¿Usted cree que los médicos se equivocan en términos de medicina? Claro que se equivocan. Pero le voy a decir algo. Pero se equivocan menos que los pacientes porque por algo son médicos. ¿Ha visto esas personas que quieren enseñarle a un médico? Quieren enseñar. Ellos saben de todo. Ellos saben de todo. Ellos no respetan a nadie. Ellos son médicos. Ellos son abogados. Ellos son bomberos. Ellos son pastores. Ellos son todo. Y no estoy con esto justificando a alguien que se puede equivocar. Todos los seres humanos se equivocan. Y lo que quiero que usted entienda es que el pastor es tan humano como usted, que tiene privilegio, producto de su oficio, es otra cosa. Pero es humano. Y usted debe saber cómo manejar esa realidad al darse cuenta de la desnudez, lo humano que puede ser una persona que está al servicio de la obra de Dios. Porque usted tiene que decir, claro que se equivocan. Pero si se equivocan, deben equivocarse menos, porque por algo Dios los llamó. ¿Me explico lo que le quiero decir? Si un médico se equivoca menos que un paciente, porque por algo es médico. Si un pastor se equivoca, claro que se equivoca, pero por favor, en temas de iglesia, se equivoca menos que las ovejas porque por algo es pastor. No es que no se equivoque. Yo vi ayer un pastor en un video que estaba visualizando. Él decía que él ha aprendido a hacer, yo le voy a decir la palabra que usaba, porque él estaba dando un mensaje muy bueno sobre el control que a veces pueden ejercer los pastores sobre las personas como algo negativo, porque los pastores no deben ejercer control sobre las personas. En algún momento le voy a enseñar cuál es la función bíblica de un pastor.
y porque usted se va a dar cuenta que yo tengo ciertos límites que los aprendí a respetar, porque se nos fomentó durante muchos años que un pastor no tenía límites y que un pastor, por ser pastor, podía decirle a cada quien lo que tenía que decirle y hasta irrespetar y hasta decidir sobre autoridades que Dios establece como son cada familia. Yo finalmente me di cuenta que aunque yo quisiera visitar a todos, yo tengo un límite como pastor. Yo no puedo decir, Rojo, voy para tu casa, estoy trabajando, yo soy tu pastor y tú me tienes que recibir. Yo me di cuenta que yo tengo un límite basado en la autoridad que cada hombre tiene en su casa como familia. Yo no puedo abusar de eso. Yo no puedo decirle a Roy de qué color su mujer puede pintarse sus cabellos, porque si a él le gusta, mi autoridad llega hasta allí porque él es autoridad sobre su mujer. Pero hay pastores que se meten con la forma del pelo de las mujeres, de sus ovejas. Si a su marido le gusta, pues es un problema, es su marido. ¿Me estoy entendiendo lo que le quiero decir? Aún el pastor debe entender cuál es su límite. Ahora vea, al pastor o a los líderes, conscientes de que se pueden equivocar, se les debe respeto, gratitud, honra y obediencia, entre comillas, porque la obediencia que se debe a un pastor siempre debe estar en línea a la Escritura, no a todo lo que dice un pastor. Si estos 4 puntos que acabo de decir son reales, a un pastor se le es sujeto, no sumiso. Usted no puede ser sumiso a nadie, solamente a Dios. Pero usted puede ser sujeto y debe ser sujeto a las autoridades que Dios establece. ¿Cuál es la diferencia entre ser sujeto y ser sumiso? Que la persona que es sujeta dice, no estoy de acuerdo, explícame por qué. No estoy de acuerdo, pero me sujeto. La persona sumisa no razona, no piensa, no cuestiona, no tiene identidad. Tírate por ese barranco, soy sumiso, me tiro por el barranco. No, Dios no quiere que en la iglesia la gente sea sumisa. Quiere que la gente sea sujeta. Que usted tenga la potestad y la libertad de decirle, pastor, explíqueme eso porque no entiendo. Pastor, no estoy de acuerdo. ¿Por qué están haciendo eso? Porque como el pastor está propenso a equivocarse, su sujeción incluso está basada en que, aunque usted diga, lo voy a hacer, pero no me parece. Es su libertad porque el pastor puede que se equivoque. Y a mí me ha ocurrido que a veces he tomado decisiones teniendo un llamado de parte de Dios y me he dado cuenta que otras personas tenían razón. Y como yo conversaba en estos días con Vladimir incluso, y a veces son los riesgos que uno corre esos riesgos. Entonces, toda mujer debe ser sujeta a su marido, no sumisa. Usted se queda en la casa, pero yo quiero ir contigo. Usted se queda. No estoy de acuerdo, pero me quedo. Me sujeto. Pero ¿sabe qué es sumisa? Lo que tú digas, lo que tú me mandes, no importa. Usted se queda. Y de aparte que se queda planchando, se queda lavando. Usted no puede pensar. Ser sumiso es una persona que no tiene capacidad de razonamiento o que teniéndolo no lo usa. El tema, cuando la Biblia dice que somos ovejas, aquí voy a terminar, ese tema es bien importante ponerle lupa. Porque eso es espiritual. Usted no es una oveja de verdad. Usted es un ser humano. Ay, somos ovejas. Lo que el pastor diga, no. Lo que el pastor diga, no. Usted no es una ovejita. Usted no es un animalito oveja. Usted está representado como oveja. Aunque diga, ve, usted es un ser humano. Y como ser humano, usted tiene derecho a opinar, a argumentar. Sin rebelión. Pero incluso a contradecir. Sin rebelión. Sin murmuración. Vio los 4 puntos que le toqué. Sin murmurar, sin acusar, sin rebelarse, sin burlarse. Usted tiene derecho incluso a decir, no estoy de acuerdo. Y nadie le quite ese derecho. Incluso hasta expresar su desacuerdo. Esa es su libertad. Usted tiene derecho a decir, pastor, yo no quiero que usted vaya a mi casa. Yo no voy. Y yo soy así. Yo voy
a donde mis hermanos me lo permiten. Porque yo aprendí a respetar la autoridad en los hogares. Si el hermano Carlos Orejuela, por razones, no tiene tiempo. Mira, Carlos, anota allí, el sábado voy para tu casa. Porque tú sabes que antes el pastorado operaba así, ¿no? Sergio, a mí no me importa, voy para tu casa, prepárame una torta que voy el domingo. Y había que correr, ¿no? Hermana, puedo ir. Y a veces yo hasta espero que me inviten. Y no es que no voy porque no quiera, sino porque yo aprendí a respetar a mis ovejas, a mis líderes. Aprendí a entender que aunque yo soy una autoridad, ellos también son una autoridad en sus hogares. Y ya para concluir, miren, oiga esto que es un principio de autoridad. Cada quien es una autoridad en lo que hace. Con esta explicación concluyo. Si en este momento hubiera un accidente de tránsito allá afuera, ¡pah! Y se oye un choque, ¡pum! Se volteó un carro y se oye el sonido aquí ensordecedor. Mira qué pasó, vamos corriendo y vamos todos a ver qué fue lo que pasó. Vladimir, ¿era de defensa civil? Es la cuestión. Bombero, es decir, tú tienes conocimiento de paramédico. Vladimir salgo yo, salimos todos. Pero Gaby trabaja en una clínica. ¿Sí? Ella tiene ciertos conocimientos, a lo mejor por lo que he oído de medicamentos, cosas como esas, porque creo que venden medicina, cosas como esas. Digamos que Gabriela es una enfermera. Pero digamos que Roy es policía. Y digamos que Carlos Orejuela es mecánico. Y Luis es latonero. Y salimos. Y hay un solo suceso. ¿Cuál es el suceso? El choque. Entonces yo digo, yo soy el pastor. Como yo soy el pastor, ustedes tienen que hacer todo lo que yo les diga. No, yo soy una autoridad y tengo una investidura como pastor, pero no como médico. En el momento que llego allí, en el aspecto médico, él es la autoridad. Y dése cuenta que sobre un mismo suceso, todos tienen una visión diferente. ¿Sí me está siguiendo la idea? Porque si Vladimir es médico, al ver el accidente, que es el mismo que estamos viendo todos, ¿de qué está pendiente Vladimir como médico? De tener a la persona. Pero como Roy es policía, ¿de qué está pendiente Roy? Roy no está pendiente de las personas que no es que no les importe, pero en su función y en su condición de autoridad, ¿de qué está pendiente Roy? Oye, mira, ve, este fue el de la infracción. Él está pendiente y está haciendo un análisis en su conocimiento como policía. Pero ¿de qué está pendiente Carlos Orejuela, que es mecánico? ¿Y de qué está pendiente Luis, que es latonero? Entonces, yo que soy pastor, yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo quiero ser mecánico, yo quiero ser... No, yo soy el pastor. ¿De qué estoy pendiente yo? De orar por si acaso. De orar por si alguno se muere. Yo no puedo llegar y decir, no, Vladimir, tú te sujetas, yo soy el pastor. No, él es el médico. Oye, ¿qué habrá pasado aquí? Seguramente no, el infractor fue este. No, yo tengo que preguntarle, el que es una autoridad. Sobre un mismo suceso operan principios de autoridad diferentes por lo que cada quien es. Porque cada quien es una autoridad en lo que hace. Yo soy una autoridad en mi función. Pero cuando yo voy a tu casa, y eso se lo dije el viernes en la espiga de Geraldine, cuando yo voy a la casa de Geraldine, yo, siendo el pastor, estoy en autoridad a la persona que es la cabeza de ese hogar. Yo no puedo llegar y decir, bueno, llegué yo, que hay de comer, vamos a salir. No, llegué yo, voy a visitar a Luis. Algún día vamos a comer una parrilla, una hallaca en casa de Luis. Y yo tengo que entender que al yo pisar esa casa, Luis es autoridad en su casa. Pero ha visto que hay pastores que quieren ser autoridad en todo. Que quieren mandar sobre todo y para todo y en todo. Mi investidura y mi autoridad espiritual es como pastor. Pero si usted es ingeniero, yo tengo que preguntar sobre ingeniería a usted. Porque ese es su respaldo natural. Mi respaldo es sobrenatural, pero usted tiene un respaldo natural que es su conocimiento en lo que usted aprendió. Mire, para que no nos dé chance del ensayo, vamos a terminar hasta aquí la clase. Si llegáramos más temprano, yo creo que saldríamos también más temprano. Rápido, una pregunta o un comentario
breve y rápido. ¿Estamos claros hasta aquí? Nos queda una semana más de clase para terminar estos últimos puntos. El hombre de Dios es un humano, es una persona como cualquier otra, pero debemos saber manejar todas estas verdades.